Entonces, hagamos cuenta que nosotros aquí tenemos una cierta cantidad de gas. Podemos ponerle que sea 1 kilogramo a un volumen 1. Pongamos de 1 metro cúbico. ¿Ya? Entonces, luego, este kilogramo de gas entra a un compresor, es decir, aquí existe una compresión, y sale del compresor con un nuevo volumen. Podemos poner solamente para la explicación que se reduce acá a la mitad, pero la masa sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué podemos apreciar de aquí? Que si nosotros tomamos en cuenta que un compresor es un sistema en flujo estacionario y hacemos nuestro balance de masa, ¿cómo nos va a quedar, chicos? ¿Cómo nos queda el balance de masa en un compresor? Entonces me queda la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces, verán, ¿qué podemos ver de aquí? Ya les voy a unir las dos ideas. Primero analicemos de aquí. Si ustedes recuerdan, nosotros en fenómenos de transporte vemos una formulita que se llama la fórmula de la continuidad, en la que nos dice que la densidad por la velocidad por el área va a ser igual al flujo másico. Entonces, si aplicamos esta fórmula en la primera que nosotros obtuvimos, nos va a quedar densidad 1, velocidad 1, área 1 es igual a la densidad 2, velocidad 2, área 2. ¿Ya? Si es que trabajáramos con líquidos, es decir, un fluido incompresible, las densidades son iguales. Entonces o la densidad es constante, me refiero, ¿no? Entonces nos va a quedar de esta manera la formulita. Nos va a quedar que la velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Esto por definición sabemos que es flujo volumétrico 1 igual al flujo volumétrico 2. Esto se cumple únicamente para líquidos. ¿Por qué? Porque en los líquidos la densidad va a permanecer constante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en los gases? ¿Qué es lo que vamos a ver? En los gases, la densidad no permanece constante. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros tenemos una compresión en el proceso que estamos trabajando, las condiciones de salida van a ser diferentes a las condiciones de entrada, o específicamente la temperatura 2 va a ser diferente a la temperatura 1. El momento que varía la temperatura, la densidad del gas se va a ver afectado de una manera bastante importante, al igual que con la presión. Entonces nosotros no podemos afirmar que la densidad va a ser la misma. De hecho, en el gráfico se observa, ¿no? Si nosotros calculamos la densidad 1, nos quedaría 1 kilogramo por metro cúbico, mientras que la densidad 2 me va a quedar que es de 2 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, esto se aprecia en los gases. La densidad no es constante. Al ser no constante, en otras palabras, al ser diferente la densidad entre el punto 1 y el punto 2, simplemente esta fórmula de aquí no se aplica para gases. Y lo único que podemos decir que es el flujo másico 1 va a ser igual al flujo másico 2. Nada más. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿cuál es la moraleja o qué es lo que les quería indicar? Ustedes en las presentaciones anteriores hemos visto dos fórmulas. Una que podemos trabajarla de esta manera y otra que podemos trabajarla de esta forma, más otros términos, ¿no? Este Q es nuestro V que estamos poniendo, así que cambiémosle para que quede bien la denotación. ¿Ya? Entonces tengan mucho cuidado el momento de convertir de flujo másico a flujo volumétrico y viceversa. ¿Por qué? Porque la densidad no es la misma a la entrada que a la salida. Entonces hay que tener mucho cuidado el momento que hacemos esta conversión. Como ustedes vieron, nosotros hemos planteado dos fórmulas. Una en la que utilizamos el flujo másico y otra que utilizamos el flujo volumétrico. Entonces les decía que tengan mucho cuidado el momento de convertir de masa a volumen con la densidad, ya que la densidad es variante en los gases. Desde el punto 1 al punto 2 es variante la densidad, entonces hay que tener mucho cuidado con esto.